Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro y Palabra, un ciclo de conversaciones sobre salud mental y vida cotidiana. Hoy nos acompaña Mabel Pérez Elena, que es licenciada en psicología, especialista en la atención de personas adultas, parejas, trastornos de la conducta alimenticia y además diplomada internacional en psicología jurídico forense. Bienvenida, Mabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Gracias a vos por sumarte a participar. Un poco la idea de esta entrevista, aprovechando que tenés tanta diversidad de formación, tiene que ver con hablar de la salud mental en general. No nos vamos a detener, si no surge la conversación así, en ningún tema en particular, sino que pensar más la salud mental en general, en este contexto en el que quizás se habla un poco más de salud mental, ¿no? En la sociedad toda. ¿Qué te parece que ha cambiado en el último tiempo para que esa conversación empiece a ser posible y entonces la salud mental emerja en los distintos lugares, en los distintos ámbitos? Yo creo que ha cambiado. Primero, las redes tienen un lado muy positivo porque se habla más. Lograron lo que ningún ministerio de salud logró, que es sacarla del consultorio y poder hablar de salud mental y de malestar y de todas esas cosas, que me parece que es genial. Se habla más, al hablarlo más uno veía también que no estaba solamente atribuido a patologías o bueno, va al psicólogo, va al psiquiatra porque está loco, sino que se empezó a ver que esos malestares también lo podía tener cualquier persona, más allá de un trastorno o una cuestión más grave. Mucho ayudó también que artistas empezaron a hablar, que en algún momento transitaron cuestiones vinculadas a malestares de salud mental. Eso abrió un montón la posibilidad de que hablemos, que la gente entienda que puede pedir ayuda y que no es atribuible solo a enfermedades, sino que a veces son un periodo o un malestar que uno necesita una escucha diferente. Así que me parece que eso está bueno. Diría Freud, el malestar siempre está, aunque mudó de ropa, ¿no? Y otra de las cuestiones que se empezó a hablar en las escuelas. Yo recuerdo la película Intensamente, fue un disparador interesante para empezar a trabajar en las escuelas sobre cómo gestionar las emociones en los niños. También es fundamental eso. Parece que eso ha cambiado mucho, empezamos a hablar de todos lados y bueno, y se diversificó la información que hay. A veces no está tan bueno, pero para hablar de salud mental me parece que fue genial. Por ahí es lo que permite pensar esto que vos decís, ¿no? Bueno, esto que me está pasando no solamente me pasa a mí y quizás necesito orientación, acompañamiento, dirigirme a algún lugar en el que poder hablar de esto, que muchas veces no se habla con cualquiera, ¿no? Recién hablabas del malestar y digo, muchas veces se confunde o se pone como en el mismo estatuto la noción de malestar con la de enfermedad, trastorno, bueno, dependiendo del discurso que lo pensemos, ¿no? Pero ¿cómo lo diferenciarías? ¿Cómo a alguien que no tiene ningún vínculo con la salud mental desde la profesión, cómo harías esa diferenciación entre malestar y enfermedad? Interesante tu pregunta, porque me parece que es un punto que hay que aclarar muy bien. Malestar podemos tener todo porque la vida nos trae malestar. Freud decía, amar y trabajar, si bien son los pilares básicos para la salud mental, no usaba ese término, pero para estar bien también son los que nos producen mucho malestar. La vida nos produce malestar, si nos divorciamos, si nos casamos, si tenemos que cambiar de trabajo, si nos mudamos. Esos son malestares propios del ciclo vital o de las circunstancias de la vida, ¿no? La enfermedad es otra cosa. Es algo que de alguna manera te inhibe o te impide cumplir con tu vida cotidiana, con tu vida laboral. Estamos hablando de algo más profundo y que no podés solo. Entonces, es fundamental diferenciar. Una cosa es, estoy triste porque estoy de duelo y tengo que hacer el trabajo de duelo, el proceso, y eso lleva un tiempo y un trabajo, a no puedo ir a trabajar. Entonces, son cuestiones muy diferentes.
Y eso está bueno tenerlo en cuenta. Freud tiene un texto que es interesantísimo, que es Malestar en la cultura, ¿no? Y él habla de las 3 vías del malestar. El cuerpo, que envejece, que muere, es un malestar. Después tenés la naturaleza, las cuestiones, las tragedias naturales, eso también es otro malestar que no podemos controlar. Y el amor, ¿no? El encuentro con un otro, que es lo que más se está dificultando en este momento. Esos 3 malestares siguen tan vigentes como en la época freudiana de 1900. Vos mencionás los vínculos, que dice justamente esto, ¿no? Fundamentalmente los vínculos. Y justo una de las preguntas que pensaba, aludiendo un poco a tu experiencia clínica, a tu práctica clínica actual, ¿qué ves en el consultorio? ¿Qué lectura haces de la situación clínica? ¿Qué malestares aparecen en general, mayormente? ¿Y qué relación tienen con esta época que vivimos? Mira, a mí me parece que el malestar más que uno ve cotidianamente en la clínica y que lo vivimos no solamente en la clínica, en la calle también, es el exceso. Si me permitís, yo me voy a remontar a las instancias que Freud habla de el ello, yo y superyo. Vos me decís, pero la gente no sé si va a saber de qué hablamos, ¿no? Pero como para que entendamos, el ello es el que te dice placer, hace lo que quiera, está todo bien. El superyo te dice, no, no podés hacer, es la moral. Y el yo tiene que decidir entre estos 2 tiranos, ¿no? Entonces, se me ocurre pensar esto. Hoy tenemos un yo agotado. Agotado porque parece que tuviera 10 jefes dando orden y contraorden a la vez. El yo y el superyo ahí dando orden. Y todo el tiempo tenemos diferente información. Hay un exceso. Eso produce que el yo no se fragmente, que esté más frágil, porque yo digo, es un yo agotado, un exceso de todo. Y por otro lado tenemos un ello desatado, quiere placer, rápido, ya, todo eso. Entonces, y todo te brinda ese placer inmediato, ¿no? Las redes, si dura más de 15 minutos, lo cambio. Entonces, el ello desatado que quiere el placer ya, quiero dopamina, quiero esto, quiero lo otro, y el yo que no sabe qué hacer con tanta información, y el super yo que te dice no podés gozar todo el tiempo. Y el super yo hoy está tirano en el sentido ya no del deber, como diríamos en la época freudiana, sino me parece que es más del tenés que poder. Entonces tenés que ser flaco, exitoso y lleno de proyectos. Esa es la tiranía que hoy tenemos, y por eso, por un lado tenés que gozar todo el tiempo y por otro lado tenés que ser exitoso, flaco y todopoderoso, y estamos fragmentados. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué es lo que nos está produciendo más malestar hoy? Es eso, el exceso de todo y la rapidez con lo que se pide todo. Y la perfección de todos esos proyectos y lo que tenés que lograr hace que uno sea un imposible, porque en esa exigencia que además tenemos que todo el trabajo se fue a la casa, digo, porque estamos con el teléfono 24/7, todo eso produce mucha angustia porque no podés lograr todo, porque estoy agotado, pero tengo que seguir. La soledad es otro punto, me parece clave, es la soledad a la vez masiva en comunicación, porque estamos con un montón de amigos en redes, pero nadie que pregunte realmente cómo estás. Y el otro punto es la gran falla, tomando otra vez malestar de la cultura de Freud, es en los 2 pilares básicos, que es el amor y el trabajo. Hoy los vínculos son más, hay un término que me parece interesante, que es el amor líquido, ¿no? Se va. Entonces, ese amor que debe ser una relación sostenida, de confianza, de poder caminar juntos, de escucharnos, se vuelve efímero y rápido, como viene el mundo, ¿no? Digamos, como esto de ya, tiene que pasar ya, si algo no me gustó de vos, bueno, no es para mí, tengo que buscar otra persona. Y el trabajo, que sabemos que
estamos en un momento histórico donde se hace difícil sostener un proyecto a largo plazo o un trabajo que me permita sostener un proyecto. Creo que esas son cuestiones fundamentales hoy que producen todo este malestar de época. Y el otro punto que no me quiero olvidar es la comparación constante, ¿no? Porque las redes también habilitan a que se abra el abanico de con quién me comparo. Antes nos comparábamos con el vecino de enfrente, qué sé yo. Hoy te comparás con el mundo y lo que nos muestran las redes es un mundo ideal. Y es como que no podemos pensar que eso realmente es una fantasía, porque es una red, es ficticio. Y queremos eso, y queremos lograr eso que vemos que los otros tienen, y entonces me frustro porque no puedo llegar, porque no es tan fácil, y eso produce un yo en pedazos y mucho malestar. Justamente es interesante esto último porque mencionaste hace un ratito también las redes, y pienso qué complejo, porque para algunas determinadas cuestiones pueden ser una buena opción, y para otras cuestiones puede terminar siendo hasta un peligro incluso, ¿no? O exponernos a ciertos riesgos en términos subjetivos. ¿Qué pensás en ese sentido de las redes y de lo que allí circula? Bueno, al principio te decía, las redes fueron los que hicieron lo que ningún Ministerio de Salud hizo, ¿no? Que masificó el podemos estar hablando vos y yo de esto y comunicarlo. Y también permite que un montón de gente escuche profesionales hablando en redes sobre algunas situaciones que pueden necesitar orientación, como decías vos. Pero por otro lado, como la red te muestra una realidad ficticia y dura 15 segundos el profesional que está hablando, la persona que está hablando, y la verdad que en 15 segundos no se resuelve un problema de este tipo, y lo vemos, digamos, hay un montón de casos gravísimos donde su salud mental está afectada y intentan o lo logran atentarse contra ellos mismos, digamos, estamos hablando de esto hoy, de la inmensa cantidad de suicidios. La red puede mostrarte también una vida ideal que no es compatible con la realidad, y entonces en esa comparación que te decía hoy, en esa búsqueda de ser exitoso, porque insisto, ya no es el deber como en la época freudiana, debes hacer esto, sino tenés que poder. Y yo acá siempre lo digo cuando me hacen entrevistas, insisto en esto. ¿Viste cuando te dicen vos tenés que ser positivo? Y vemos esto en las redes, incluso colegas que dicen, ¿no? Tenés que ser positivo, vos tenés que mirar para adelante, tenés que respirar y no... Yo digo, Dios mío, qué peligro, porque es muy violento para una persona que está sufriendo un malestar, un trastorno, una patología, nombrala desde la posición que tengas, pero que está sufriendo, y que vos le digas, tenés que salir adelante, tenés que mirar el pajarito, tenés que respirar, abrir, mirar el sol, mirar el río que tenés en Paraná. Es violento porque no tiene con qué, porque hablamos precisamente de eso. El malestar es una cosa, la enfermedad es otra, y si estás enfermo no tenés con qué. Yo tomaba la otra vez un reel que hizo Peretti, que es psiquiatra, digamos, y es artista, y decía algo de esto y me encantó, porque decía, es como que te digan, invertí 2 millones de pesos y no los tengo. Eso le estamos diciendo. Entonces es muy violento cuando en las redes vemos, lo hacemos en la cotidianidad, pero la red es masiva, que te digan tenés que salir adelante, porque vos tenés que salir a abrir el sol, esto depende de vos. No, a veces no depende de uno. A veces necesitas ayuda y tenés que ir con el profesional idóneo. Qué importante que puedas introducir la dimensión de la violencia, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de violencia, de violencia particularmente, como que se lo asocia a determinados escenarios y no siempre se tiene en cuenta que también una intervención puede ser violenta. Sí. Hay una frase que lamentablemente no recuerdo de quién es, pero por lo mismo que vos venís diciendo, porque circula mucho en redes, que dice algo así como:
Qué violenta la calma con la que los empachados nos dicen que nos conformemos con migajas. Y pienso en eso, ¿qué pasa en la clínica del consultorio, en cualquier espacio en donde algo de la clínica se pueda poner en juego, cuando un sujeto viene a decir que está sufriendo, cuando hay algo de su malestar que puede poner en palabras después de quién sabe cuántos intentos y cuánto esfuerzo por poder decir, y la intervención con la que se encuentra es, bueno, respira y contá hasta 10, que por otra parte puede ser una técnica que pueda funcionar en determinados contextos, pero que dependiendo del modo y de la situación en la que se usa, termine incluso transmitiéndole esta misma idea al sujeto de no podés salir de ahí porque no tenés la suficiente voluntad o porque no estás usando las herramientas correctas, cuando en general hay otras cuestiones que se ponen en juego. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿qué ves vos en tu consultorio? ¿Qué llegan pidiendo explícitamente? Más allá de que después se construya un motivo, una demanda, pero explícitamente, ¿con qué pedido llega la persona que consulta? Y la mayoría viene con un padecimiento claramente, si no, no llega al consultorio, ¿no? Bueno, uno hace un recorte de ese padecimiento, digamos, escucha el motivo de consulta y ve cómo puede instalar la transferencia para que empiece el tratamiento, ¿no? Y ahí me parece que tenemos que ser muy responsables en las intervenciones que hacemos, porque a veces podemos ser violentos, ¿no? Con la mejor intención, y por eso uno tiene que ver qué recorte va a ser del discurso que trae y a partir de ahí hacer las hipótesis de trabajo y tener una dirección de la cura, ¿no? Porque no podemos ir armando como si la tenemos que tener una dirección hacia dónde vamos para movilizar al sujeto de ese lugar de padecimiento y poder ofrecerle otra opción, ¿no? Nadie dice que el respirar no le va a hacer bien, tal como vos decís, en un momento X, o le hace bien, nos hace bien a todos, pero yo hablo de alguien que está sufriendo y que pudo venir a la clínica. Hay que ser muy respetuoso, porque nosotros trabajamos con persona sufriendo, si no, no llegan a la clínica. Hay un autor, no sé si lo has escuchado, a Byung-Chul Han, que me encanta, ya tengo todos los libros prácticamente, y él habla, es filósofo, pero él habla de las nuevas modalidades. Él dice, no sufrimos por negatividad, por los no, sino por exceso de positividad. Me parece que es interesante cómo él plantea la violencia inclusive en las redes. Hay un libro que dice, que es, no me acuerdo ahora, La sociedad del cansancio. Entonces, él dice, nos cansamos por exceso de positividad y estamos deprimidos por eso. Hoy, ansiedad y depresión son una de las causas más frecuentes que consultan, ¿no? Esos vacíos que sienten. Y él dice, es exceso de positividad, porque todo es exceso. Tenemos exceso de información, pero tenemos escasez de conversación. Tenemos exceso de un montón de opciones, pero no tenemos la posibilidad de poder elegir entre esas opciones. Entonces, me parece que ese autor, en los ensayos que presenta, el otro es El enjambre, que también habla de las redes y cómo ha variado los malestares en las diferentes épocas, ¿no? Y él dice, bueno, las enfermedades, cada época tiene su propia enfermedad, ¿no? Y hoy es como un virus porque se te introduce y lo hace no forzadamente, pero no menos violento. Cuando menos acordás ya estás infectado y tiene que ver con el contagio y con lograr la masividad de eso. Me parece que es genial el tipo cómo presenta las nuevas formas de padecimiento sin dejar las que presentó Freud en 1900. Pero me parece que ahora no es que seamos negativos, sino que hay un exceso de positividad. Podemos todo, pero en realidad no podemos elegir qué.
introduce también esta idea del imperativo de la felicidad, él, ¿no? Y en esto de que vos lo mencionabas antes, ¿no? Tenés que poder, tenés que ser exitoso, tener una carrera, un trabajo, llegar muy cómodo económicamente y además tenés que hacerlo feliz, tenés que estar feliz. Em, y lo ligo un poco a la idea de la inmediatez o de la rapidez con que esperamos que las cosas pasen. Entonces, como para cerrar de alguna manera este diálogo y quizás dejar abierto a otro encuentro en algún momento, ¿qué pensás o cómo pensás en este contexto de inmediatez en donde a veces también el consultante, la consultante llega buscando una respuesta inmediata, una solución inmediata? ¿Qué lugar queda para la escucha? ¿Qué lugar queda para la conversación? O en todo caso, si ese lugar no está de por sí, ¿cómo lo instalamos en general? Bueno, en nuestro espacio es un dispositivo de escucha, digo, el análisis es un dispositivo de escucha. Me viene a la cabeza mientras vos armabas la pregunta, porque además trabajé muchos años en educación, soy docente también, y había un momento, no sé ahora, pero dentro de la currícula del nivel inicial había un ítem que era que aprendan a respetar el momento que le tocaba hablar a cada niñito de 5 años, ¿no? Y hoy, fíjate cómo ha cambiado, que lo inteligente y lo que se valora es qué rápido es. Me cachó en el aire y ya me dio una respuesta. Y digo, no, señores, lo que hay que introducir es la escucha, el momento de escuchar al otro, no interrumpirlo, a ver qué tiene para decir, darle un espacio. Los silencios, vos sabés que en el consultorio es muy difícil sostener los silencios y a veces hay que sostenerlos si vos ya tenés la hipótesis de trabajo, a ver qué más aparece, ¿no? Sostener silencio es muy difícil en el consultorio, pero antes en otros lugares, bueno, había silencios incómodos y pasaban. Hoy no toleramos los silencios. ¿Qué hacemos si estamos en silencio? Agarramos el celular. Entonces, esa inmediatez y esa obligatoriedad de estar feliz 24/7, lo cual es imposible. Freud lo dice y lo dice Schulhans ahora. El amor y el trabajo producen malestar. A la vez el amor te da felicidad, pero no siempre. El trabajo lo mismo, te puede gustar, pero a veces te cansás. Entonces, la conversación transforma. La cantidad de información es eso, informa. No es lo mismo decir que conversar. Y yo siempre digo, bueno, hay que hacer hincapié en volver a los encuentros vinculares. El encuentro un rato, un café con un amigo, caminar solo también, el encuentro con vos. Schulhan también habla de la contemplación, la necesidad de contemplar, de la contemplación, de quedarte contemplando. Eso no logramos. También en educación en otros momentos te obligaban a contemplar. Me acuerdo de mi primaria, ¿no? Te ponían un objeto y vos tenías que hacer una narración o una composición de ese objeto. Y vos veías y no te salía nada hasta que llegaba un momento que empezaba a fluir eso. Fíjate que necesitamos ese tiempo, que yo muchas veces también digo, ese tiempo que hasta para en el aprendizaje tratan de forzarlo, ¿no? Porque es en los extremos, no tenés que memorizar, solo tenés que comprender. No, señores, el aprendizaje incluye ambas cosas, por momento comprender y después tenés que fijar algunas cosas. No hay un aprendizaje si vos no podés contar en fácil lo que acabas de comprender. Entonces, la rapidez, la inmediatez que nos ofrece el mundo actual, me parece que hay que tratar de encontrar un equilibrio entre los silencios, la contemplación, los procesos, que ahora es solución. No, hay un proceso para eso, solución. En la clínica, más en la psicoanalítica donde yo me manejo, es un proceso y a veces implica mucha concentración para recortar el significante que tengo que empezar a desactivar o a desarmar o tomarme de ahí para vaciarlo, ¿no? No es tan simple que va a ser todo rápido. Bueno, Mabel, súper interesante lo que propones. Creo que
Quedan varias cuestiones para pensar de lo que cada uno, cada una hace en su vida cotidiana y creo que eso es interesante. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestros silencios? ¿Qué hacemos con nuestro modo de contemplar o con cómo nos olvidamos a veces de contemplar? Y creo que son cuestiones interesantes para pensar como mucho más allá del dispositivo vinculado a la clínica psicoanalítica, sobre todo en la clínica, ¿no? Pero incluso mucho más allá. Así que me parece que es súper interesante lo que planteas. Y por supuesto que vuelvo a agradecerte tu presencia y tu amabilidad en esta transmisión tan valiosa. Espero que nos veamos pronto en algún otro encuentro. Bueno, muchas gracias. Esto fue Encuentro y Palabra, un lugar para decir.